El sobrepeso en biodecodificación tiene tantas invariantes, tan profundo este tema, que cuando lo vamos a trabajar generalmente es el que más consulta nos lleva, ¿vale? Tenemos que hacer muchísimas consultas porque hay que trabajar distintos niveles. Pero te voy a responder algunas preguntas que nos hacemos cuando vemos de que tenemos sobrepeso y no llegamos a nuestro objetivo, ¿sí? Generalmente buscamos, y esto lo hace siempre la entidad egoica o el ego, algo que nos falta, la dieta que nos falta, el ejercicio que nos falta, eso que nos está faltando, ¿sí? Y está perfecto porque es el medio, pero tenemos que sacarnos justamente algo que nos sobra, los pesos, ¿sí? Es decir, nos sobra kilos. Y nosotros tenemos que entender de que hay algo que sobra en nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, meramente biológico, podemos entender desde la biodecodificación de que ningún síntoma ni nada de lo que pasa en tu cuerpo para la naturaleza es algo que sea malo, ¿vale? Desde la naturaleza, es decir, tengo que entender que el inconsciente biológico entiende este sobrepeso como una solución a un conflicto. Es decir, si yo me tengo que sacar el sobrepeso de encima, ¿vale? Me lo tengo que sacar, es algo que me sobra. Una vez que me saco eso, ¿sí? Que me sobra, yo ahí, la dieta que entra, el ejercicio que entra, empieza a funcionar. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que no volvés al peso, no rebotás, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque tú ves que esto funciona, ¿no? El ejercicio, la dieta funciona y empiezas a bajar, pero en cuantito lo dejas, vuelve el cuerpo a expresar el sobrepeso porque sobra algo, ¿sí? Y de lo que está sobrando es de lo que se encarga la biodecodificación cuántica y transpersonal, y que entiende desde dónde viene, desde lo biológico y también desde el lugar más sutil, desde el lugar más transpersonal, desde el lugar de tu sobrepeso como algo que tienes que trabajar en tu vida. ¿Para qué? Para estar en sintonía con tu cuerpo, que tu cuerpo refleje, ¿sí? Tu impecabilidad en tu vida. Entonces es una de las partes que venimos a trabajar, de habitar nuestro cuerpo y el cuerpo que habitamos, estar nosotros, ¿sí? Enamorados de ese cuerpo y que a nosotros nos guste, porque esa es una de las cuestiones que bloquean el sobrepeso, que tu cuerpo te disguste, te moleste, es el conflicto de silueta. Y sobre el conflicto de silueta podemos hablar horas, ¿sí? Sobre cada invariante podemos hablar horas, pero básicamente ¿qué vamos a buscar? Un conflicto por el cual, ¿por qué el cuerpo decide que el sobrepeso es lo mejor que yo tengo que tener para la supervivencia en esta encarnación o desde que surgió? Quizás que tu sobrepeso surgió desde que eres madre, por ejemplo, ¿sí? Al momento de quedar embarazada, ahí empezó el conflicto del sobrepeso, o quizás es un sobrepeso que está siempre, pero siempre tiene algo que los une y no está solamente en tu vida cronológica, sino que ¿qué pasa cuando te dicen eso es genético? Entonces nosotros entendemos, sabemos cómo trabajar y poner en off todas estas cosas, que es a través de la psicogenealogía o de ver la vida de nuestros ancestros. Pero ¿qué tenemos que ver? Primero entender por qué el cuerpo está eligiendo esto. Y todo esto se está basando en un solo conflicto que tiene muchas invariantes, pero básicamente es el abandono, ¿sí? Yo le pondría también el peligro, aparte del abandono, peligro. Pero bueno, si sigo yo las indicaciones del doctor Salomón, por ejemplo, diríamos solamente abandono. Pero encontramos muchas más cosas, y encontramos también en esta escuela por qué decodificas y bajas hasta cierto punto y después no bajas más. Y ese es un conflicto que estamos viendo muy importante con respecto a la silueta y con respecto al lugar del hombre y el lugar de la mujer en tu psiquismo y en tus ancestros. Entonces, empezando ya por eso, tenemos que buscar conflictos de abandono y de peligro. ¿Qué vamos a buscar? En nuestros ancestros, y que hay pistas que podemos seguir. Abuso, ¿sí? Cuando vemos que hay muchos hijos
en el clan, vamos a ver el conflicto de abuso, es decir, la mujer que deja de ser mujer porque pone su cuerpo solamente al servicio de ser madre, ¿sí? Entonces, tener una silueta te puede conectar con una sensualidad que está prohibida en tu clan, la prohibición de ser una mujer sensual, de conectar con tu sexualidad y con el disfrute en eso, ¿sí? Porque puede haber muchísimos juicios que están puestos desde la sociedad, sobre todo, ¿sí? Es un lugar muy difícil, el lugar de mujer como mujer, y es un lugar mucho más fácil el lugar de la mujer como madre. Entonces siempre trata el psiquismo de esquivar el lugar ese sensual o ese lugar donde tu silueta representaría un peligro, porque puede ser abusada si tú tienes un cuerpo muy sensual, puede ser tomada como objeto. Y ese es el gran conflicto que venimos a superar acá en la humanidad, no solamente las mujeres, sino también el lado femenino del hombre. Entonces, ese es un conflicto que debemos de desarrollarnos y es la oportunidad para desarrollarnos. Otro conflicto que podemos buscar es el conflicto de abandono, gente que fue abandonada, niños abandonados, niños que fueron dejados con sus abuelos y sus padres desaparecieron o su madre desaparece, los grandes movimientos, esos viajes en donde pasaron de vivir en un país a otro país que desconocían. También podés buscar los conflictos de muertes repentinas, en donde el cuerpo intenta metabolizar el duelo de la pérdida de una persona a través del sobrepeso. Entonces, por ejemplo, esa persona muere a los 20 años y tú tienes 20 kilos de sobrepeso, ¿sí? Y también tus experiencias de abandono, de humillación, de peligro, estar viviendo en un ambiente peligroso donde hay un depredador, y ese depredador, la única manera que consigue la naturaleza de sobrellevarlo es enfrentándose al depredador con un cuerpo que impresione al depredador. Entonces tengo un cuerpo grande, ¿sí? Con sobrepeso que impresiona al depredador. Y de ahí se derivan 11 invariantes diferentes para trabajar en el árbol genealógico y sobre todo también en tu vida. Entonces, vaciarte de todo eso hace de que para tu psiquismo y para tu inconsciente biológico, que es el que está tomando la decisión de tener sobrepeso, que el sobrepeso pase a ser algo inútil para tu supervivencia. Eso se lo tenemos que contar a tu inconsciente biológico a través de prácticas y metodologías que tenemos en la escuela, ¿no? Todo eso va a estar puesto al servicio tuyo en un plenario de 2 encuentros. Quizás si hace falta un tercer encuentro será sin cargo, ese encuentro, un tercer o cuarto encuentro será sin cargo, pero la idea es que tú te puedes vaciar, otro te puede dar la dieta, otro te puede dar el ejercicio, pero el que se tiene que vaciar de esos conflictos eres tú. Entonces tenemos los conflictos de humillación, de desvalorización, la falta de autoestima es lo que genera, ¿sí? También el sobrepeso, ¿no es cierto? El no gustarte a ti misma, el entender, darle un mensaje a tu cuerpo de que tu cuerpo no está bien, y entonces tu cuerpo, mientras más le dé este mensaje con mi mente, más va a tender a corregir eso que el cerebro traduce como una deformación, y lo va a corregir siempre con grasa. Entonces fíjate todos las invariantes. Yo te acabo de dar un bombardeo de invariantes, ¿sí? Entonces tenemos una invariante en donde tú te mudas de un lugar a otro, ¿sí? Y que en ese lugar, o un ancestro se mudó de continente, y que en ese acto lo vivió como una situación de estar huyendo de la guerra, por lo cual, digamos, nunca pudimos volver a ese lugar, y el lugar donde nos encontramos es un lugar que nos sentimos como un sapo de otro pozo, como decimos acá. Esa sensación y esa emoción bloquea los túbulos colectores, y ante esta situación de sentirse solo y el abandono, más la soledad, más el sentimiento de soledad que puedes haber vivido tú o que puede haber vivido un ancestro, y que tú estás heredando ese conflicto, al liberar ese sentimiento de soledad, de estar solo,
es muy peligroso para la naturaleza porque tú no tienes garra ni colmillos para defenderte de un depredador. Entonces lo que hace es empezar a acumular grasa. ¿Para qué? Para que te seas encontrado y para guardar energía para el viaje. El sentirse perdido y no saber qué dirección tomar en la vida, ¿sí? O pensar de que uno se equivocó en tomar alguna decisión y ahora se encuentra solo, eso también nos bloquea a otro nivel, a nivel suprarrenal, que es muy importante suprarrenal para el procesamiento de las grasas. Y te vas a dar cuenta porque por las mañanas te sentís como agotado o agotada y no quieres levantarte, te cuesta, es como si fuera una depresión biológica, ¿sí? No hay una razón, pero sí hay una falta de energía importante. Tú puedes tener alguna de todas estas invariantes, una sola o todas, ¿sí? Bien, entonces también tenemos la situación de sentirse desvalorizado y que a uno lo mueven de un lado para otro, entonces empieza a tener un cuerpo de huesos grandes, por decirlo así, bien pesado para no ser movido de un lado a otro, porque no quiero moverme de este lugar, ¿sí? No querer moverse de ese lugar, no querer moverte del lugar en el que estás, también programa que la solución a eso es que tú peses mucho, ¿se entiende? También tenemos la situación del depredador, que puedo crecer para enfrentar esta situación del depredador, y también en los conflictos de silueta, en el sentido de que no te guste tu silueta y entonces la atacas. Ahora, detrás de eso hay un conflicto que está muy relacionado con la sensualidad y con la sexualidad. Entonces hay que trabajar esa sensualidad y esa sexualidad para terminar de bajar todos esos kilos que quieres bajar. Es ahí cuando vemos que termina de solucionarse todo el conflicto. Por supuesto, todo esto también se puede vivir para el otro lado, o sea, lo mismo que aplica para el sobrepeso, aplica para cuando no puedo subir de peso. Simplemente que son vividas en situaciones energéticas diferentes. El sobrepeso es una situación masculina y la falta de peso, ¿sí? El no subir de peso es femenino, en donde los comportamientos son diferentes. También tienes el conflicto de la humillación, del bullying. El bullying es uno de los programantes del sobrepeso. A todo esto, por eso tú ves cómo está Estados Unidos, porque tienen una sociedad que hacen mucho bullying, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar todas esas cuestiones, vaciarnos de todo eso y dirigirnos a un lugar diferente. Para eso, ¿qué vamos a usar? Muchas técnicas de PNL, vamos a liberarnos de lo que vendría a ser los conflictos de duelo bloqueados, porque una de las maneras de lidiar con un conflicto donde hubo una muerte repentina y que esa muerte trajo una situación de abandono y de soledad, se traduce a tú cargar el muerto en tu cuerpo. Es decir, el muerto tenía 20 años y yo tengo 20 kilos de sobrepeso. ¿Cómo podemos ver el caso, por ejemplo, de un grupo de hermanas, 3 hermanas que suben muy rápidamente de peso, suben 40 kilos de peso luego de que su hermana muere repentinamente a los 40 años? ¿Sí? Entonces ahí tú encuentras. Pero una vez que tú encuentras todos estos conflictos, luego hay que vaciarse de ese conflicto y hay que dirigirse hacia otro lado. Es decir, ahí vamos a usar PNL, hipnosis, vamos a usar todas las herramientas que tenemos para eso. Dentro de lo que vendría a ser los conflictos transpersonales y lo que sería cómo trabajar esto de manera espiritual, es decir, por qué tu cuerpo es espiritual también, y negar tu cuerpo, ¿sí? No es espiritual. Entonces negamos nuestro cuerpo, y al negar nuestro cuerpo negamos nuestra espiritualidad. Entonces tenemos que aceptar nuestro cuerpo, y no solamente aceptarlo, sino tomarlo como un elemento, ¿sí? En donde yo voy a utilizar mi cuerpo para llegar a ese estado de espiritualidad. Es decir, que el desafío con el que te encuentras con el sobrepeso se puede transformar en un desafío espiritual, porque va a cambiar la persona, tiene que cambiar la persona. La persona esa más segura, esa persona que se acepta, que se quiere, que se valora, que se respeta. Y porque se quiere, se valora, se respeta, también quiere, se valora y respeta su cuerpo. ¿Vale? Entonces, entender que ese viaje lo vamos a tener que emprender sí o sí en algún momento de nuestra vida.
Y si no, como bien lo dicen todas las escrituras, luego rebotamos a tener que vivirlo de vuelta en otra encarnación. Entonces, ahora tienes todas estas herramientas fantásticas que te da la biocuántica y sobre todo el plenario que vamos a realizar en 2 encuentros, el 4 del 12 y el 11 del 12. Yo voy a dejar los links para que se inscriban y podamos estar ahí. Van a tener toda la información necesaria y vamos a trabajar durante 2 días todo lo que tenemos que trabajar y vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que en ese grupo o quizás hasta un grupo de Facebook para que te mantengas enfocada y una vez que tú limpias todo eso, la voluntad viene sola. Va a venir voluntad, pero a camionadas a tu vida, ¿sí? Cuando tú te vacías eso viene la voluntad para bajar de peso, la voluntad para hacer la dieta. Pero yo sé que uno se decepciona, pero porque uno no se ha vaciado de lo que le sobra en la vida, que es el sentimiento de abandono, de desvalorización, de impotencia, de, por ejemplo, los conflictos de autoestima. Entonces yo me saco eso, no es que tengo que tener estima, me tengo que vaciar de la baja autoestima y ahí poner estima, ¿vale? Poner el valor a todo lo que haga falta para lograr el objetivo, y es un objetivo que es espiritual, y eso es lo que tenemos que entender, que es un objetivo espiritual y que cuando empieces este camino vas a atravesar un montón de cosas y nosotros en la escuela vamos a estar ahí al lado tuyo para ayudarte a atravesar todas esas cosas. Bueno, gente, nos vemos. Espero que se entusiasmen y que se atrevan a atravesar todo lo que hay que atravesar para lograr conectar con todo eso. Nos vemos, que os vaya bien.